Buen día, jóvenes estudiantes. El día de hoy haremos un repaso del curso de Geografía ya en nuestra quinta semana de este primer trimestre. En este repaso hablaremos o recordaremos la evolución del pensamiento geográfico. Recordemos que nosotros vimos la evolución del pensamiento y tenemos dos pensamientos, el no sistematizado y el sistematizado. Bien, en el no sistematizado, esta abarca desde el siglo VIII a.C. hasta inicios del siglo XX después de Cristo. En esta, la geografía no es ciencia. ¿Por qué no es ciencia? Porque no tiene objeto ni método de estudio. Pues la geografía lo que va a hacer es un conocimiento empírico. ¿Qué es conocimiento empírico? El conocimiento empírico está basado en la experiencia, en la recopilación de información y todas las respuestas que puedan darse a las preguntas, ¿no? Es básicamente en razón a la experiencia que han vivido. Bien, el pensamiento no sistematizado se divide en 4 fases: nomenclatura, medición, descripción y clasificación. Estas fases corresponden a la respuesta que le dan a las necesidades de los gobernantes de esos años. Por ejemplo, en nomenclatura, lo que va a primar es darle nombre a los lugares descubiertos. Esto con la finalidad de evitar de que otros se adueñen de ese territorio conquistado o simplemente para que se vaya reconociendo la propiedad o la pertenencia a un reino o gobernante. Esto se desarrolla durante el siglo VIII a.C. y los representantes son los grandes filósofos, ¿no? Heródoto, Hipócrates, Aristóteles, Homero, entre otros. Seguidamente, después de darle nombre a los lugares, surge la necesidad de dar una precisión en las medidas y la ubicación. Pues esta necesidad surge porque es necesario decir hasta dónde es tu territorio, hasta dónde es el territorio romano, hasta dónde llega, dónde están sus fronteras. Y en ese sentido se desarrolla la geografía matemática, pues se va a darse precisión en las medidas para esos años. En ello va a destacar Tales de Mileto, Anaximandro, Ptolomeo, Enrique el Navegante, quienes son considerados los pioneros de las matemáticas, de la geografía matemática. Seguidamente pasamos a la fase de la descripción. Esta es una de las fases muy importantes para la geografía porque su cimiento de la geografía, recordemos, está en la descripción. Esta se desarrolla a partir del siglo XII al siglo XV después de Cristo. En esta fase podemos encontrar los grandes descubrimientos geográficos, como es el caso del continente americano. Básicamente, en los representantes tenemos a grandes navegantes, como Marco Polo, Cristóbal Colón, Hernando de Magallanes. ¿Por qué tenemos estos señores si no son geógrafos? No han hecho nada de geografía, tal vez se preguntarán. Recordemos que cuando ellos viajaban, anotaban todo lo que observaban en su diario. Estas anotaciones eran una descripción de lo que estaban viendo. Esa descripción permitió años después a los geógrafos hacer investigaciones y conocer cómo eran esos lugares que habían sido observados, después conquistados por estas civilizaciones. Entonces también esa descripción que desarrollaron estos navegantes sirvió de base para ver la información que tenían, para conocer qué tipo de suelo era, qué clima presentaba, qué tipo de población habitaba en esos lugares encontrados. Finalmente, la fase o el pensamiento no sistematizado concluye con la clasificación. En la clasificación, James Cook, Anderson Foster y Charles Darwin lo que van a hacer es ordenar toda la información que se ha recopilado. Esta fase se desarrolla durante los siglos XVI hasta inicios del siglo XX. ¿Con qué finalidad se organiza la información? Con la finalidad de
clasificarlos, de ordenar la información que se tiene para poder ir desarrollando estudios posteriores. Vemos hasta acá que la geografía no ha hecho ciencia, no ha respondido preguntas, sino que simplemente son especulaciones o está basado el conocimiento ¿en qué? En la acumulación del conocimiento empírico, en la experiencia. Luego, en el siglo XX, empieza la revolución de la geografía, porque la geografía da un giro de 180 grados, pues llega a ser ciencia. Al llegar a ser ciencia, ¿qué va a tener la geografía? Va a contar con un objeto de estudio y un método de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio es el espacio geográfico. El método de estudio que vendrían a ser los principios geográficos que nos van a enseñar cómo se debe hacer la investigación en la geografía. Esta fase sistematizada entonces da un nuevo inicio en la geografía y es considerada esta parte como la geografía moderna. Empezamos con la fase de la explicación, donde los geógrafos como von Humboldt, Ritter, Ratzel, Vidal de la Blache van a empezar a analizar, a interpretar y comparar esos hechos acumulados durante la geografía antigua. Esas explicaciones ya no van a ser simplemente acumulación o conocimientos empíricos, sino ya tienen fundamento teórico, científico. Por eso que se convierte en conocimiento científico la geografía. Finalmente, este crecimiento sistematizado llega también con la fase de la conexión, donde busca la geografía hasta la actualidad articularse con otras ciencias, articular sus datos, sus conocimientos con otras ciencias, permitiendo que otras ciencias hagan uso de la geografía como una ciencia más en concordancia con las investigaciones que se van a desarrollar. Los grandes representantes de esta fase es Pierre Corrieu y Meitner. Bien, vamos a recordar también la evolución de la definición de la geografía. Recordemos que la geografía, desde su aparición en la época antigua en los griegos hasta la actualidad, ha ido variando, ha ido modificándose, evolucionando, cambiando, no se ha quedado estático. Por eso encontramos 4 periodos bien concretos. La primera es la de los griegos, que es el primer concepto que nos habla de un concepto etimológico, que quiere decir el significado de la palabra, que viene a ser descripción de la tierra. El segundo concepto, nos remontamos al siglo XX, donde los alemanes nos van a dar un concepto paisajista, naturalista, porque ellos pertenecen a esa corriente, a esa escuela geográfica, donde nos dice que la geografía es una ciencia que tiene o que se encarga del estudio del paisaje natural y cultural. En este concepto ya encontramos el objeto de estudio y por eso es que denominan como ciencia. ¿Y cuál es el objeto de estudio? Nuevamente repito, es el espacio geográfico, conocido básicamente por los alemanes como el paisaje geográfico. El tercer concepto está relacionado al enfoque moderno, cuyo representante es Emmanuel de Martone, francés, de nacionalidad francesa, recordemos, quien nos dice, está bien, sí, efectivamente, la geografía es una ciencia, pero esta ciencia estudia la distribución en la superficie del globo, ¿de qué? De los fenómenos físicos, biológicos y humanos. Ya no está hablando de fenómenos, ya no simplemente nos habla de paisajes, no nos habla de fenómenos, ¿no? Fenómenos físicos como, por ejemplo, los terremotos, las lluvias, biológicos, la migración de las mariposas, monarcas, la migración de las aves, y humano, lo que tiene que ver con el hombre y la actividad que éste desarrolla sobre la superficie terrestre. Finalmente, en la evolución del concepto de la geografía tenemos el enfoque sistémico. Con Manley en 1966 nos habla del geosistema. ¿Qué quiere decir el geosistema? Nos señala que la geografía es una ciencia que estudia la Tierra como un sistema, ¿no? Por eso es un geosistema. Este geosistema nos dice que está conformado por un conjunto de elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Nos habla del elemento abiótico, del biótico y del antrópico. Como ustedes ya saben, estudiantes, abióticos son todo aquello que no tiene vida, como por ejemplo están las rocas, el aire, el agua, ¿no? Mientras que en lo biótico tenemos a todos los que tienen vida. Las plantas, los animales,
Y finalmente en los antrópicos nos encontramos nosotros los seres humanos y todas nuestras creaciones que hemos desarrollado en el espacio geográfico. Algo que tenemos que recordar y no olvidar también, chicos, es la diferencia entre el fenómeno y hecho geográfico. Recordemos que un fenómeno geográfico es aquel acontecimiento que es producido ¿por quién? Por la propia fuerza física de la naturaleza, por aquella que se ocasiona por las fuerzas internas, externas de la propia naturaleza, de nuestro propio planeta, donde nosotros los humanos no tenemos que ver. Un ejemplo de eso son los huracanes, las tormentas eléctricas, los tornados, el movimiento de las placas tectónicas, el granizo, las lluvias, todos estos son fenómenos geográficos que el hombre no las causa. Mientras que el hecho geográfico sí es creación humana, por eso decimos que es obra humana de gran repercusión en el medio ambiente. En ella tenemos, por ejemplo, el derrame de petróleo, la explosión de la bomba atómica, la deforestación, estos son hechos humanos que están repercutiendo en el medio ambiente. Y algo negativo de estos hechos es que generalmente lleva a la destrucción de un hábitat o a la destrucción del medio ambiente. Otro tema que hemos trabajado en esta primera unidad ha sido los principios geográficos. Muy bien, ustedes lo han reconocido en las clases que hemos tenido, que tenemos 6 principios geográficos. Localización, cuyo representante es Ratzel, que nos dice que todo fenómeno o hecho debe ser estudiado teniendo en cuenta su posición, tamaño, altitud. O sea, en otras palabras, que hay que localizar, hay que ubicar a nuestro objeto de estudio. Si no ubicamos nuestro objeto de estudio, simplemente nuestra investigación no tiene sentido, nos dice Ratzel. Por eso es considerado este principio como uno de los principios más importantes. El segundo principio lo plantea James Brooks, quien nos dice que todo se encuentra íntimamente relacionado. En el principio de conexión, recordemos que también se llama relación, que todo está íntimamente relacionado y que para estudiar, ¿no? Tenemos que ver esa relación que existe entre los fenómenos. El tercer principio también lo plantea James Brooks, es el principio de actividad o evolución, que nos dice que todo en nuestro alrededor se transforma, como hemos visto en la clase, que, por ejemplo, la ciudad de Piura ha evolucionado, la ciudad de Lima ha evolucionado, todo cambia. En este caso, esta evolución de la ciudad de Lima o de Piura ha sido por efecto de la intervención del hombre. Pero también hemos visto que en las zonas rurales, por ejemplo, la evolución o la transformación de los espacios naturales ha sido por acción de la propia naturaleza, ¿no? Con los aluds que se van presentando o la erupción volcánica. El cuarto principio nos plantea von Humboldt y es el principio de causalidad. También considerado un principio importante porque es el principio que le da el carácter de ciencia a la geografía. ¿Por qué le da el carácter de ciencia? Porque este principio permite explicar las causas que originan el fenómeno o el hecho geográfico. Por eso Humboldt nos dice que todo hecho debe ser estudiado por sus causas. Hay que tomar en cuenta sus causas para poder estudiar a los fenómenos, nos dice von Humboldt. El quinto principio geográfico es el de coordinación o analogía, también conocido como comparación, que lo plantean Carl Ritter y Pablo Vidal de la Blache, que nos dicen que para hacer estudio de un fenómeno hecho geográfico debemos de establecer semejanzas y diferencias. Quiere decir que debemos de encontrar puntos de coincidencia y diferencia entre los fenómenos y hechos geográficos. Nosotros en clase hemos comparado nuestro mar peruano con el mar Mediterráneo y podemos seguir comparando varios fenómenos o hechos geográficos y podemos encontrar esas diferencias y esas similitudes. Finalmente tenemos el sexto principio, que es el principio de descripción, que incluso sería el primer principio, el principio más antiguo que ha desarrollado la geografía desde sus inicios en la época antigua con los griegos, ¿no?
Pablo Vidal de la Blache nos recuerda que es importante este principio recordarlo porque nos da a conocer las características y los rasgos distintivos, aquellos rasgos que diferencian a los hechos y fenómenos geográficos de otros hechos y fenómenos geográficos. Otro tema que hemos trabajado en esta primera unidad es referente a la división de la geografía. Recordemos, chicos, que la geografía es una ciencia mixta, no se olviden, es una ciencia mixta. ¿Por qué? Porque estudia, como vemos aquí en la imagen, el aspecto físico de la Tierra y el aspecto biológico de la Tierra. Asimismo, el aspecto social, lo que el hombre desarrolla en el espacio. También hay que recordar, chicos, que tenemos padre de la geografía, que es Hecateo de Mileto. Y también tenemos al padre de la geografía antigua, que viene a ser Estrabón de Amasia. Y también tenemos al padre de la geografía moderna, que viene a ser von Humboldt. Me preguntaban en clase, Miss, ¿ha dejado en la tarea cuál es? Se me olvidó. Les estoy recordando en este video para que no se olviden, chicos, y lo tengan presente. Y ya les he dicho que tienen que tener sus anotaciones de todos los padres que hemos trabajado hasta el momento en la geografía. Bien, la primera división de la geografía que se hace es la geografía general y la geografía regional. La general, también conocida como sistémica, y la regional como corología. La corología no tiene división, esta simplemente estudia un aspecto o algo particular de un espacio geográfico, o sea, un pedazo de nuestro planeta, utilizando las ramificaciones que tiene la geografía general. Mientras que la geografía general estudia todo en su conjunto, por eso es que la globalización es un objeto de estudio de la geografía general. Esta se divide en dos ramas grandes, que es la geografía física y la geografía biológica. Como dije, la geografía física estudia todo el aspecto físico de la Tierra, mientras que la geografía biológica estudia todo lo que tiene que ver con la vida en el espacio geográfico. En la física tenemos la geomorfología, que es el relieve terrestre, la hidrografía, que es el agua, la meteorología, que es la atmósfera, la orografía, que es cordilleras y montañas, climatología, que viene a ser climas y tiempo atmosférico, y edafogeografía, que es el suelo, y que se diferencia de la topografía. La edafografía estudia los suelos, pero desde el punto de vista geográfico, ¿no? La hidrografía se subdivide en oceanografía, que son océanos, talasología, que son mares, fluviología, que son ríos, limnología, que son lagos, lagunas, glaciología, aguas en estado sólido, hidrogeología, aguas subterráneas. La geografía biológica se va a dividirse en fito, geografía que viene a ser estudio de las plantas, zoogeografía, estudio de los animales, y la geografía humana con el padre de la geografía humana, que es Federico Ratzel, quien lo divide en tres ramas. Geografía social, que va a estudiar el aspecto social de la humanidad en el espacio, el aspecto político, las relaciones políticas que establece el hombre con el espacio geográfico y con los vecinos colindantes, y la geografía económica, la relación económica que ha establecido el hombre con el medio ambiente.